Sarah Coleman tenía 32 años. Trabajaba de camarera en el Blue Sky Diner, un pequeño establecimiento entre una ferretería y una lavandería en un pequeño pueblo de Maine. Su vida seguía la misma rutina diaria: despertarse antes del amanecer, caminar 4 cuadras al trabajo, atarse su descolorido delantal azul marino a la cintura y saludar a los clientes habituales de la mañana con una sonrisa que nunca revelaba la soledad que la acompañó. Sarah vivía sola en un apartamento de 1.300, una habitación encima de la farmacia local. Sus únicas fotografías familiares se habían amarilleado con el tiempo. Su padre había fallecido cuando ella tenía 16 años y su madre 2 años después. La tía que la crió se había mudado a Arizona debido a su artritis, dejándola con poco más que llamadas telefónicas durante las vacaciones y cartas ocasionales. Un martes de principios de septiembre, Sarah vio por primera vez al niño. No tendría más de 10 años. Era pequeño para su edad, con una mirada atenta que parecía observar todo a su alrededor sin revelar nada. Estaba sentado en la mesa de la esquina más alejada de la puerta, con una mochila demasiado grande para su delgada figura a su lado y un libro siempre abierto sobre la mesa. La primera vez solo pidió un vaso de agua. Sarah se lo trajo con una sonrisa y una pajita de papel. Él le dio las gracias con un gesto tan leve que apenas fue perceptible. El segundo día, lo mismo. El tercero, el cuarto. Para la segunda semana, Sarah ya había observado su patrón. Llegaba a las 7:15, exactamente 45 minutos antes de que empezaran las clases en la primaria, a 3 cuadras de distancia. Se sentaba, leía, bebía agua lentamente, observando cómo otros clientes pedían montones de panqueques, huevos, tocino y tostadas. A las 7:55 cerraba el libro, le daba las gracias y se iba sin haber comido nada. El día 15, Sarah, accidentalmente, le trajo un plato de panqueques. «Oh, lo siento», dijo, dejándolo como si estuviera confundida. «La cocina hizo uno extra. Lo dejaré aquí en lugar de tirarlo». El niño levantó la mirada. La sospecha y el hambre luchaban en sus ojos. «No pasa nada», le tranquilizó Sarah. «A veces el cocinero se confunde con los pedidos. Es mejor comérselo que desperdiciarlo, ¿no?» Ella se alejó antes de que él pudiera protestar, observándolo, desde detrás del mostrador mientras cogía el tenedor con vacilación. Cuando regresó 10 minutos después, el plato estaba vacío y la mirada del chico seguía fija en su libro, una evasión deliberada que le rompió el corazón. «Gracias», susurró mientras ella recogía el plato. Se convirtió en su ritual tácito. Cada mañana, Sarah traía el pedido equivocado o la tanda extra que el cocinero había preparado. Panqueques un día, huevos revueltos y tostadas al siguiente, avena con azúcar morena cuando las mañanas refrescaban. El niño nunca pidió nada, nunca inició una conversación más allá de un silencioso «gracias», pero comía cada bocado, a veces tan rápido que parecía que temía que la comida pudiera desaparecer. «¿Quién es ese niño al que siempre atiendes?», preguntó Ernest, un cartero jubilado que ocupaba el mismo taburete todos los días. «Nunca ha visto a sus padres». «No lo sé», admitió Sarah. Donna, que trabajaba en la parrilla, arrinconó a Sarah en la parte de atrás después de la tercera semana. «Estás alimentando a un perro callejero», dijo, sin crueldad, pero con el pragmatismo de quien ha visto cómo las buenas intenciones fracasan. Si les das limosna, nunca aprenden a ser agradecidos. Algún día desaparecerá. Siempre lo hacen. Sarah no discutió. Simplemente se encogió de hombros y dijo: «No pasa nada. Yo también tenía esa hambre». Fue la información más personal que había compartido con sus compañeros de trabajo en los 3 años que había trabajado en Blue Sky. El chico nunca dijo su nombre, y Sarah nunca preguntó. Algo en su comportamiento, la cautela con la que entraba y salía, su posición para ver tanto la puerta como la ventana, le decía que las preguntas solo lo ahuyentarían. En cambio, se aseguraba de que su vaso de agua estuviera lleno.
de que los panqueques estuvieran siempre calientes y de que el restaurante le pareciera un lugar donde podía respirar tranquilo durante 40 minutos cada mañana. A veces, cuando el restaurante estaba tranquilo y el niño estaba absorto en su libro, Sara se permitía preguntarse, ¿vivía cerca? ¿Tenía familia? ¿Por qué estaba siempre solo? ¿Por qué el hambre le parecía tan familiar? Pero apartaba esos pensamientos. En su experiencia, la amabilidad con condiciones no era amabilidad en absoluto. Para la sexta semana, otros ya habían notado la rutina de Sara con el niño. La mayoría no dijo nada, pero algunos no pudieron resistirse a comentar, con observaciones impregnadas de la crueldad particular de quienes han olvidado lo que significa necesitar ayuda. ¿Jugar a ser asistente social en horario de trabajo?, preguntó un empresario que frecuentaba el restaurante, con un tono que sugería que todo aquello le parecía desagradable. Hoy en día, los niños esperan limosna en todas partes. Los tiempos deben estar cambiando, comentó otro cliente habitual. En mi época, nadie regalaba comida solo porque alguien se veía triste. Sara escuchó estos comentarios, pero los dejó resbalar como si fueran lluvia por un cristal. Aprendió desde muy joven que defender la bondad a menudo endurecía el corazón de quienes la criticaban. Sin embargo, Greg, el gerente del restaurante, no se dejaba ignorar tan fácilmente. Una mañana llamó a Sara a la pequeña oficina detrás de la cocina, con expresión seria bajo su frente siempre sudorosa. «Te he estado observando con ese chico», dijo, tamborileando con los dedos sobre el escritorio laminado. «No podemos permitir que los empleados regalen comidas. Es malo para el negocio y sienta un precedente». Sara se retorció el delantal. «Entiendo, yo misma cubriré el costo». Greg arqueó las cejas. «¿De tus propinas? Apenas cubren el alquiler». «Es mi elección», respondió Sara con algo decidido en su voz que hizo que Greg la estudiara con más atención. «Solo una comida al día. Puedo arreglármelas». Tras un momento, Greg suspiró. «De acuerdo, pero si afecta a tu trabajo, o si ese chico causa algún problema, se acaba de inmediato. ¿Entiendes?» Sara asintió, sintiéndose aliviada. Había anticipado una reprimenda, quizás incluso el despido, pero podía aceptar este compromiso. Cada mañana reservaba una parte de sus propinas, dinero que podría haber destinado a un nuevo abrigo de invierno o a la cita con el dentista que había estado posponiendo, y pagaba el desayuno del niño. Un jueves particularmente frío de diciembre, el chico no apareció. Sara se encontró, revisando la puerta cada pocos minutos, con una sensación incómoda en el estómago. De todos modos, preparó su plato de panqueques habitual, colocándolo en su mesa vacía por si acaso. «¡Qué desperdicio de comida!», murmuró Donna al pasar, sacudiendo la cabeza. Al cerrar, el plato intacto se había convertido en una reprimenda silenciosa. Sara envolvió los panqueques fríos y se los llevó a casa, incapaz de tirarlos. El niño tampoco apareció al día siguiente, ni al siguiente. Pasó una semana sin saber nada de él, y Sara empezó a preguntarse si Donna tenía razón. ¿Se habría marchado, como solían hacer los perros callejeros? Pensarlo la dejó con un dolor profundo que no podía explicar. No sabía nada de él, ni su nombre, ni su historia, pero su ausencia era significativa, una pequeña luz apagada. «Te lo dije», dijo Donna el 10º día de su ausencia, sin crueldad, pero con la seguridad de alguien cuyo pesimismo se había visto una vez más confirmado. Nunca se quedan una vez que se acaba el viaje gratis. Durante este periodo, Sara notó que un cliente tomaba fotos del puesto vacío donde, de vez en cuando, aún dejaba comida, por si acaso. Al día siguiente, descubrió por qué. Un grupo local de Facebook compartió las imágenes con un título burlón. «Blue Sky Diner ahora atiende casos de caridad imaginarios». Los comentarios fueron aún peores. «Un truco publicitario. Apuesto a que dirán que la comida va a niños desfavorecidos y la tirarán a la basura. Alimentar a los perros callejeros solo crea dependencia».
Esa camarera necesita una dosis de realidad. La próxima vez que un chico desconocido se te acerque, recuerda esto. Te están tendiendo una trampa. Sarah nunca se había considerado particularmente vulnerable a las opiniones ajenas, pero la crueldad de esos comentarios la hirió. Esa noche, sola en su apartamento, cuestionó sus acciones por primera vez. ¿Era una tontería ayudar a alguien sin saber nada de él? ¿Estaba proyectando su propio pasado en una situación que no entendía? Buscando consuelo, abrió la pequeña caja de madera donde guardaba sus posesiones más preciadas. Dentro había una fotografía descolorida de su padre con su uniforme de médico del ejército, con una sonrisa amable a pesar del duro paisaje del desierto. Junto a ella estaba el pequeño diario de cuero que había llevado consigo durante su servicio, con las páginas desgastadas por el uso frecuente. Sarah lo abrió en una página con las esquinas dobladas y leyó las palabras que sabía de memoria. Hoy, compartí media ración con un chico del lugar. Johnson dijo que estaba loco, que probablemente denunciaría nuestra posición a los enemigos. Quizás, pero la mirada en sus ojos al comer, la misma que la mía, cuando mamá me guardaba el último trozo de pan en los momentos difíciles. Nadie se empobrece compartiendo media hogaza, pero quienes se olvidan de compartir pasan hambre toda la vida. Sarah trazó con el dedo la letra de su padre, y una repentina claridad la invadió. No necesitaba saber el nombre ni la historia del niño para reconocer el hambre, y el hambre, ya fuera física o emocional, pedía pan, no preguntas. Nadie sabía el nombre del niño. Nadie recordaba el rostro de quien lo ayudó, pero cada mañana alguien ya no tenía hambre. En la mañana de la 23 horas de ausencia del chico, Sarah llegó al restaurante con menos expectativas. La costumbre de mirar hacia la puerta a las 7:15 seguía vigente, pero la intensa anticipación se había apagado hasta convertirse en una silenciosa resignación. Aún así, preparó un pequeño plato de panqueques por si acaso y lo colocó en su mesa habitual. A las 9:17 a.m., todo cambió. La primera señal fue el repentino silencio que se apoderó del restaurante, habitualmente bullicioso. Sarah, que reponía café en una mesa cerca de la ventana, levantó la vista y vio 4 sedanes negros con matrícula oficial entrando en el pequeño estacionamiento. Se movían con precisión coreografiada, formando un semicírculo frente a la entrada. Los clientes se detenían a media conversación. Los tenedores se detenían a medio camino de la boca. Afuera, los peatones reducían la velocidad para observar cómo hombres trajeados salían de los vehículos y se posicionaban junto a cada puerta. Del sedán delantero salió una mujer cuyo porte llamaba la atención, incluso antes que su placa. Alta, con el rostro curtido de alguien que había visto demasiado sol y muy poca paz, vestía un impecable traje oscuro con una reluciente placa de agente federal. Observó la fachada del restaurante antes de caminar con determinación hacia la entrada, flanqueada por 2 agentes más jóvenes. La campana sobre la puerta sonó cuando entraron. El sonido era inusualmente fuerte en el silencio expectante. Greg salió de la oficina de atrás, ajustándose la corbata nerviosamente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con la voz más alta de lo habitual. La agente mayor se quitó las gafas de sol. Busco a alguien que trabaje aquí, una mujer llamada Sarah. El restaurante quedó tan en silencio que Sarah podía oír el suave zumbido del refrigerador tras el mostrador. Todas las miradas se volvieron hacia ella cuando dio un paso adelante, con la cafetera aún en la mano. «Esa soy yo», dijo, tratando de mantener la voz firme a pesar de la repentina sequedad en su garganta. La expresión severa de la gente se suavizó ligeramente. «¿Sarah Coleman?» Ella asintió y dejó la olla antes de que sus manos temblorosas pudieran delatar su ansiedad. «Mi nombre es directora Elizabeth Reeves, Agencia Central de Inteligencia, División de Operaciones Especiales». Metió la mano en su bolsillo interior y sacó un sobre, nuevo y de aspecto oficial. «Estoy aquí por una promesa que le hice a uno de mis agentes.
Ella extendió el sobre hacia Sara. Esta es una carta del director de operaciones de la CIA, y también tengo un mensaje personal del padre de Noah. ¿Noé? Sara repitió el nombre, desconocido pero de alguna manera significativo. El niño que has estado alimentando estos últimos meses, explicó el director Reeves, Noah Mitchell. Su padre era el agente especial Jason Mitchell, uno de los mejores agentes bajo mi mando. El tiempo pasado cayó como un peso físico sobre los hombros de Sara. No entiendo, dijo sin aceptar el sobre. ¿Está bien, Noah? Está a salvo, le aseguró el director. Ahora está con sus abuelos en Vermont, pero durante casi 3 meses vino aquí todas las mañanas antes de ir a la escuela, después de que su padre fuera asignado a una operación clasificada. Las piezas empezaron a encajar para Sara, la soledad del niño, su cuidadosa vigilancia, el hambre que parecía más profunda que la necesidad física. Lo que el agente Mitchell no sabía, continuó el director, era que su esposa se había marchado poco después de su despliegue, abandonando a Noah. El chico era demasiado orgulloso, demasiado temeroso de que lo sacaran de casa como para contárselo a nadie. Se las arregló solo, usando el pequeño fondo de emergencia que le había dejado su padre, logrando que las comidas le duraran más de lo imaginable. Un murmullo colectivo de conmoción recorrió el restaurante. Sara sintió que se le encogía el corazón al imaginar a Noé, ahora con nombre, con una historia, intentando sobrevivir solo, esperando a un padre que nunca regresaría. El agente Mitchell cayó en Siria hace 2 meses, dijo la directora Reeves con voz profesional, pero no exenta de emoción. En su última carta escribió que si algo le sucedía, debíamos agradecer a la mujer llamada Sara del restaurante que alimentó a Noah sin hacer preguntas. Abrió el sobre y sacó una nota escrita a mano en papel desgastado. Escribió: «Sí, no regreso, por favor. Encuentren a la persona que le ha estado dando el desayuno a mi hijo». Noah la mencionó en sus cartas. Dijo que ella nunca le preguntó por qué estaba solo ni lo hizo sentir avergonzado. Simplemente lo alimentaba día tras día, sin esperar nada a cambio. Díganle que no solo alimentó a un niño hambriento, sino que preservó la dignidad del hijo de un agente. Sara aceptó la carta con manos temblorosas, mientras las lágrimas le nublaban la vista. La voz del director parecía venir de lejos mientras continuaba. La carta se leyó en el funeral del agente Mitchell. Cuando Noah finalmente nos habló de ti, toda la comunidad de inteligencia se propuso encontrarte y agradecerte en persona. Lon, ¿qué hiciste? Su voz se quebró brevemente. Lo que hiciste por el hijo de uno de los nuestros, sin siquiera saber quién era. Eso significa algo para todos nosotros. El restaurante se quedó en completo silencio. Incluso quienes se habían burlado de las acciones de Sara permanecieron inmóviles, con rostros que reflejaban conmoción y, en algunos casos, vergüenza. La directora Reeves se irguió en toda su estatura, adoptó una postura formal y saludó, un gesto de profundo respeto que rara vez se otorga a los civiles. Tras ella, todos los miembros de la agencia presentes hicieron lo mismo. En nombre de la Agencia Central de Inteligencia, de los compañeros de armas del agente especial Mitchell y, sobre todo, de Noah, gracias. Sara se quedó paralizada, abrumada por el conocimiento de que sus simples actos de bondad, panqueques y huevos, un vaso de leche, una sonrisa sin preguntas, habían significado tanto para un niño que vivía circunstancias inimaginables, para un padre que luchaba sus últimas batallas lejos de casa. No lo sabía, logró decir finalmente con la voz apenas por encima de un susurro. Simplemente no podía dejar que pasara hambre. El director asintió. A veces basta, señorita Coleman. A veces, alimentar a un niño hambriento sin preguntarle por qué es el mayor gesto de bondad, como si fuera una señal. Cada persona de la agencia en la sala y cada agente que se encontraba afuera, junto a los vehículos, saludaron al unísono. Los clientes del restaurante, conmovidos por la ceremonia que se desarrollaba ante ellos, se pusieron de pie en silencioso respeto. Sara, la silenciosa camarera que había vivido casi invisible durante años,
estaba en el centro de todo, agarrando en sus manos el último agradecimiento de un padre. Una mujer cuya pequeña bondad diaria había preservado no solo el bienestar de un niño, sino también el honor y la paz mental de una gente en sus últimos días. La semana siguiente, a la visita del director transformó el Blue Sky Diner de maneras imprevistas. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad, pasando de las conversaciones a las redes sociales y al periódico local. El mismo grupo de Facebook que se había burlado del caso de caridad de Sarah ahora compartía una emotiva versión de la carta del agente especial Mitchell, con miles de compartidos y comentarios de apoyo. Los clientes habituales empezaron a solicitar la sección de Sarah. Dejaban generosas propinas con notas de agradecimiento. Gracias por recordárnoslo. ¿Qué importa? Y mi hijo está en la marina. Su amabilidad me da esperanza. Greg, quien al principio se había mostrado reacio a aceptar los panqueques gratis de Sarah, colgó una pequeña bandera estadounidense junto al puesto donde se había sentado Noah. Debajo, colocó una discreta placa, reservado para quienes sirven y las familias que esperan. El puesto nunca volvió a estar vacío, ocupado por veteranos, personal en servicio activo de paso por la ciudad, y, ocasionalmente, por familias que claramente pasaban apuros, pero que eran tratadas con discreta dignidad por el personal. Al séptimo día de la visita del director, llegó un sobre Manila dirigido a Sarah. Dentro había una carta manuscrita en papel rayado, cuyas letras cuidadosamente formadas delataban la juventud de su autora. Estimada señorita Sarah, no sabía tu nombre. Hasta ese día que el director vino a buscarte, pero cada mañana durante esos meses eras la única persona que me miraba como si no fuera invisible o estuviera rota. Papá siempre me decía que los verdaderos héroes no llevan capa, sino uniforme, pero creo que a veces también llevan delantal. Cuando papá dejó de escribir, pensé que el mundo nos había olvidado a ambos, pero tú me recordabas todos los días, incluso cuando no podía decirte por qué estaba sola. Los abuelos son majos. Me están enseñando a pescar, y la abuela hace unas galletas deliciosas. Pero extraño a papá, y a veces también extraño tus panqueques. Gracias por no hacer preguntas cuando no podía responderlas. Tu amigo, Noah Mitchell, P.D. Terminé el libro que estaba leyendo. Al fin y al cabo, tenía un final feliz. Sarah enmarcó la carta y la colgó detrás del mostrador, no de forma prominente ni para presumir, sino como un recordatorio personal de por qué importan los pequeños gestos de cariño. Cuando los clientes preguntaban por ella, simplemente sonreía y decía, «Solo una nota de agradecimiento de un cliente especial». La noticia de la conexión del restaurante con la CIA se extendió por las comunidades de seguridad nacional. Los agentes que pasaban por la ciudad se desviaban para visitarlo, a menudo dejando monedas o insignias de reconocimiento como muestra de agradecimiento. Estas encontraron su lugar en un pequeño tablón de anuncios detrás del mostrador, un creciente collage de agradecimientos de todo el mundo. 3 meses después de la visita del director, un grupo escolar llegó al comedor a almorzar después de una excursión. Una niña de 8 años observaba con curiosidad a Sarah mientras rellenaba los vasos de agua. «Mi papá dice que eres un héroe», anunció el niño con naturalidad. «¿Te sientes como uno?» Sarah sonrió, arrodillándose para encontrar la mirada de la niña. «No, cariño, solo soy alguien que sabe lo que se siente tener hambre. No solo por comida», añadió en voz baja la maestra de la niña, tras haber escuchado el intercambio. Sarah levantó la vista y, al encontrarse con la mirada comprensiva de la mujer, asintió. La maestra tenía razón. El hambre se presentaba de muchas maneras. La comida era solo la más evidente. Al acercarse el verano, el restaurante organizó una recaudación de fondos para las familias de agentes federales, recaudando lo suficiente para establecer un pequeño fondo de emergencia para los hijos de padres desplegados. Sorprendentemente, Greg igualó las donaciones personalmente, admitiendo a Sarah que su silenciosa persistencia había cambiado algo en él.
Nunca entendí por qué mi padre insistía tanto en alimentar a todos los niños callejeros del barrio, confesó. Volvía loca a mi madre. Pero creo que ahora lo entiendo. A veces una comida es más que comida. Una tranquila mañana de martes, casi exactamente un año después de que Noah entrara por primera vez al restaurante, Sarah llegó a Littlington Toys su turno y encontró algo pequeño y metálico en su puesto habitual. Una moneda de desafío, la ficha especial que portaba el personal de inteligencia, normalmente entregada solo a los miembros de sus unidades, yacía junto a su bloc de órdenes. Una cara lucía el sello oficial de la CIA. La otra tenía un grabado personalizado. Semper Memor, siempre recordando. Sarah recorrió con la mirada el restaurante vacío, buscando a alguien que lo hubiera abandonado, pero no encontró a nadie. Salió, observando la calle mientras la brisa matutina agitaba suavemente la bandera estadounidense que colgaba sobre la entrada. No había ningún coche raro aparcado cerca, ningún mensajero esperando, solo la ciudad despertándose. Los aspersores, funcionando en el césped y el sonido distante del autobús escolar haciendo sus primeras rondas. Se guardó la moneda en el bolsillo. Su peso fue un reconfortante recordatorio de que la bondad ofrecida sin expectativas a veces regresa de manera inesperada. Esa noche, mientras colgaba su delantal antes de irse a casa, Sarah vio que Greg colocaba un nuevo cartel en la ventana del restaurante. Sencillo pero elegante decía: «Seas quien seas, pagues lo que pagues, nadie se va con hambre». Cuando la sorprendió observándolo, se encogió de hombros con timidez. Nueva política. Pensé que ya era hora. Sarah sonrió, comprendiendo el reconocimiento tácito en su gesto. Nada de grandes discursos ni declaraciones públicas, solo un compromiso silencioso de ver el hambre en los demás y responder con lo que más necesitaban. Comida sin juicios, amabilidad sin preguntas. Mientras caminaba a casa bajo la luz del crepúsculo, con la moneda del desafío como una sólida presencia en su bolsillo, Sarah pensó en Noah, que ahora estaba creciendo con sus abuelos en Vermont, llevando consigo el recuerdo de su padre y tal vez, esperaba, el conocimiento de que incluso en los momentos más oscuros, la amabilidad existe en lugares inesperados. No, todos los que ayudan necesitan reconocimiento. Algunos solo necesitan saber que hoy no hay nadie que pase hambre, y eso solo basta para cambiar una vida.